Los aficionados a la serie Juego de Tronos seguramente distinguiréis este fotograma. Una Juego de Tronos, partida del ejército de la casa de Lannister de Alto Jardín. Bueno, como bien sabéis, yo nunca he visto Juego de Tronos, pero me consta que hay muchos que sí que lo han visto, que les gusta y que lo han visto varias veces incluso. Pues en 2 capítulos me estabas contando, ¿no? Sí, de la En séptima 2 capítulos temporada. de la serie ha salido el castillo, que se ha utilizado como exteriores. Bueno, está con nosotros, nunca mejor dicho, está Eva. Eva es la propietaria de este castillo. Es decir, no vais a veros en una igual. El poder visitar un castillo maravilloso con la persona que seguramente mejor lo conozca. Efectivamente. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo fue, por cierto, el rodaje? Ya por pura curiosidad. ¿Liaron mucho aquí? ¿Estuvieron Sí, estuvieron 20 20 días 20 días organizando el castillo para un día de rodaje. para un día de rodaje? Un día de 24 horas casi. O sea, y debieron subir aquí de todo, ¿no? Sí, de todo, de todo. Y Material. muchísimo, cambiaron el castillo muchísimo. Y luego le dijimos, oye, ¿no lo podéis dejar? Nos dijeron, no, porque todo esto es alquilado. O sea, que lo tenían que devolver. Claro, con camiones. Sí, 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 y de plantas, porque claro, era alto jardín y ellos pues le metieron muchísima más vegetación y la verdad que le hicieron hasta un muro nuevo, o sea, fue increíble, fue increíble. Pero bueno, luego fueron solo un día de rodaje y claro, nosotros no sabíamos nada de lo que se iba a rodar realmente. De hecho, a mi marido lo cogieron de extra de los Tyrell. Y en el último momento dijo, bueno, yo prefiero que no, porque bueno, yo estaba muy embarazada en ese momento, yo prefiero verlo desde la recámara, ¿no? Y entonces al final dijo, menos mal, porque los Tyrell fueron los perdedores, entonces realmente los extras los extras Tyrell estuvieron todo el rodaje tirados en el suelo haciendo de muertos. Bueno, como supongo que sabes, Eva, Juego de Tronos, aparte de verse en España, se ve en todo el mundo. Esto ha sido una Sí, sensación en los últimos, pues no sé cuándo empezó la serie esta, pero ahora 15 años, sí, tranquilamente. Viene gente solo atraída por el tema de sí, Juego de Tronos. sí, sí. Hemos aumentado las visitas un 30% desde que se rodó en 2016, pero salió en televisión en 2017 y desde entonces pues hemos subido sobre todo en turismo internacional, que es Claro. un poco el que nos faltaba. Y sí, la verdad es que cada año viene gente solo por Juego de Tronos. Y hay gente al revés. Uno de los planos de Juego de Tronos es este. Que entra por aquí Sí, uno de los efectivamente, caballeros. aquí tenemos otro No vemos fotograma. Juego de Tronos, pero la parte en la que aparece este castillo sí lo he Sí, visto. ahí tenemos otro fotograma del momento de los Lannister y los Tyrell en el suelo. ¿Cuál es tu marido? No, no sale. Decidió no participar. Bueno, como veis, es precioso. Es un castillo casi de cuento. Bueno, de cuento totalmente. Sí. Aquí realmente lo que vivir no vive nadie, ¿no? Bueno, el castillo ahora mismo, lleva la familia desde, ¿qué tal? Lleva la familia desde el siglo XVII y bueno, la persona que lo restauró, que es el tío tatarabuelo de mi marido, Sí. Quería vivir aquí y se hizo una construcción nueva que ahora veremos para él vivir. ¿Qué pasa? Que no lo terminó. Él murió antes de verlo terminado, Sí. y ahora somos nosotros los que estamos terminando su vivienda, pues bueno, Es para... un palacete que hizo dentro del Sí, propio castillo. sí, Que además, efectivamente. se nota que el estilo cambia de Sí, forma radical. es neogótico total, sí, sí. Estuve mirando, yo nunca había entrado dentro, es la verdad, nunca lo había visto cientos de veces desde el tren, pero nunca había entrado. Pero claro, a raíz de que nos dijo Guillermo que íbamos a venir, dije, bueno, voy a informarme un poquito Sí. para ver qué tal, cómo es y no hacer el ridículo cuando tenga que verlo, y sobre todo tenga que contároslo a vosotros. Bueno, vamos a continuar. Nos contabas hace un momento, Eva, que este castillo había pertenecido a nada menos que Gonzalo Fernández de Córdoba, que es bien conocido, el gran capitán. ¿Cómo llegó a vuestras manos? Pues bueno, a ¿O partir... acaso estoy hablando con una descendiente del gran capitán? Bueno, vamos a ver, en la época del Gran Capitán realmente era propiedad de la corona, el castillo. O sea, que esto fue primero de los reyes de Castilla y luego, claro, Efectivamente. posteriormente de los reyes de España. Efectivamente. Luego, o sea, el gran rey del castillo fue Pedro I el Cruel,
Sí. luego Enrique de Trastámara y luego siguió la descendencia que ya todos conocemos, ¿no? Y el gran capitán fue alcaide de la fortaleza durante 8 años. No era exactamente esta fortaleza, sino la fortaleza original sobre la que se restauró esto. Bueno, La como restauración, ¿tú veréis, sabes cómo se hizo? Si se sí, hizo muy fiel a lo que fidedigna, había efectivamente, sido... sí. Vale. Ahora también lo explicamos a lo largo del recorrido del castillo, explicamos cómo fue la restauración del castillo, bastante fidedigna a lo que era a lo que se ve hoy en día. Y bueno, volviendo al tema del gran capitán, fue alcaide de la fortaleza, luego pasó a su hijo, que siguió siendo alcaide, y es verdad que tuvo que pasar nos tenemos que remontar a 1629, que fue el momento en que Felipe IV, que era en ese momento propietario del castillo, necesitaba dinero debido a la campaña de Flandes y lo vendió a un particular, y desde entonces pues pasa a manos privadas y bueno, Pasa una casa nobiliaria. Pasa a una casa nobiliaria, efectivamente. Al principio realmente no es una casa nobiliaria, es un señor, bueno, hidalgo, ¿no? Sí. Y luego pues se une a una casa nobiliaria en el siglo XVIII, que es el condado de Torralba. Vale. Bien, la casa, mejor dicho, la casa, el Palacio Castillo siguen manos de la misma casa nobiliaria, lo que nos viene a decir que no todo el patrimonio tiene que mantenerlo el Estado, que cuando está en manos privadas se mantiene también de manera óptima. Estamos ahora en el patio del albero, se llama, ¿no, Eva? Sí, bueno, sí. Este es como el patio central. Bueno, realmente esto antiguamente era parte del patio central. Vale. Ahora mismo, debido a las 3 nuevas edificaciones que se hicieron en el siglo XX durante la reconstrucción, pues tenemos ahora mismo 2 patios, pero antiguamente era parte del patio central. Entonces tenemos el patio de albero y luego el patio de armas. Vale, que es el principal, sí. Digamos. Luego tenemos una maqueta. La torre del homenaje sería esta de aquí. No, la torre del homenaje está para allá. Tendríamos que verla desde el otro patio. Sí. ¿Y a dónde vamos a entrar ahora? Sí, ahora a la galería. Vamos por aquí, pasa, por favor. Qué bien puesto lo tenéis. Esto también es una nueva construcción, es la galería, luego el comedor medieval, que aquí realizamos una vez al mes almuerzos medievales. Antiguamente, la idea del conde de Torralba, el que restauró el castillo, lo que pretendía era hacer aquí una biblioteca con todos sus libros, era un gran lector, pero él murió en 1932 y comenzó la Guerra Civil en 1936 y se acabó lo que se daba. Se quemaron todos los libros, todos los muebles y no mantenemos nada de lo que él quería poner aquí. ¿Los pendones estos? Veo ahí el de Castilla. No, ¿Son reales? Son escudos de la familia. Vale. O sea, cada pendón es un apellido familiar. Es decir, que no es, como nos ha dicho Guillermo al llegar, dice, creo que ese es Gryffindor. Digo, lo dudo. No. Esta gente es, no, son todos... Esta gente tiene sus propios estandartes. Efectivamente. No. Ahí está el del conde de Torralba, el de Messier, Solís Beaumont, Valdivia Corral, el de Calatrava, en fin, Fernández Santillán, que es Motilla. El de Alberto Garín, ahí, ese que ves de Castilla. De los delfines. Sí. ¿No? Ese es el de Garín, claro, porque no olvides, está, como dice Guillermo, esto es Castilla la Novísima. Bien, vamos a continuar hacia el otro patio. Sí, luego si queréis os enseño la capilla, que la verdad que es muy bonita y merece la pena, ¿vale? Sí. Que está allí. Veo que tenéis todo lleno de audiovisuales, que está... Sí. En este patio veíamos que estaba lleno de... Sí, ayuda muchísimo bueno, porque nosotros nuestra idea es siempre llegar al gran público, ¿no? Entonces, pues creemos que esto lo hace más sencillo sin duda. Que ver, o sea, la piedra es preciosa, ¿no? Y la historia en sí. Salida. Efectivamente. Bueno, qué sol. Sí. Ahí está la famosa Torre del Homenaje, la que se ve desde el tren. Y este es el patio de armas. Este es el patio de armas. Este es el edificio que se hizo... Sí, efectivamente. Este es el Palacio Neogótico. El Palacio Neogótico. Sí, donde el conde Torralba quería vivir y no le dio tiempo a terminarlo, y nosotros pues estamos ahora mismo de obras para poder terminarlo. O sea que todavía no está, digamos, habitable.
Hombre, nosotros, o sea, se puede entrar, se puede ver, tiene varios salones y luego lo que estamos arreglando ahora mismo son los dormitorios. Vale, vale. O sea que tenéis intención de vivir Sí, aquí, sí, de sí. vivir en un castillo. Bueno, a lo mejor no vivir todos los días, Bueno, pero... es que de todas maneras es un castillo que podemos pensar, no medieval, pero aquí hay electricidad, aquí hay agua De corriente, todo, aquí sí, hay sí. desagües de todo tipo. De todo. Entiendo que habrá hasta internet. A internet cuesta trabajo porque los muros son Sí, imposibles, claro. pero sí, sí hay internet. Nos ha costado, ¿eh? Bueno, para que veáis, es medieval, pero no mucho. Medieval, pero no demasiado. Y esa es la torre principal. Otra cosa que he visto cuando veníamos en el coche, Eva, Sí, es que está todo lleno de banderas por todas partes. sí. Donde miremos tenemos sí, todo. banderas. Son, la verdad que, bueno, son los escudos familiares que, bueno, realmente al conde de Torralba le gustaba mucho poner todos sus escudos en el castillo. Nosotros pues seguimos manteniendo esa tradición, además que le da un toque de color, ¿no? Que Sí, luego la tanto, piedra es y muy igual y la verdad que queda lo bonito. medievaliza todavía más. Sí. Luego también hacemos 3 veces al año las jornadas de recreación histórica y ahí pues también ambientamos muchísimo el castillo de la época, la vida medieval. Y entonces pues el castillo sí que se llena de todo, o sea, eso sí que es bonito porque desde fuera se ve todo lleno de banderolas, por dentro se hace una fiesta, O sea, en que fin. esto tiene una actividad continua todo el año. Continua todo el año, sí. Es un castillo que bueno, no... También tenéis aquí en Córdoba mucha suerte con el clima, porque yo estoy encantado. Bueno. Aquí empezar a superar los 3, no sé qué temperatura habrá, pero sus 33 grados. Sí, no, tranquilamente, y más. incluso alguno más. Yo estoy Sí. en el paraíso ahora mismo. Entonces, tened en cuenta, si os gusta como a mí la calorina, es el lugar idóneo. Sí. Vienes aquí y te torras, que es a lo que aspira cualquier persona. Hoy seguramente sea de los mejores días para torrarse. Para torrarse, ¿no? Bien. Sí. Bueno, pues la torre del homenaje es una torre medieval del siglo XIV y bueno, es la única torre del castillo que no tuvo que ser restaurada por el conde de Torralba porque la encontró en muy buen estado. Tiene, por supuesto, algunas restauraciones de los matacanes y las zonas de arriba, pero realmente es una torre que se mantuvo bastante bien desde el siglo XIV. De hecho, tiene el escudo de Castilla y León más antiguo de Andalucía. Ah, ¿es este? Sí, está ahí en la piedra. Sí, está grabado en piedra. O sea que todo esto es como se lo encontró el conde de Torralba. Efectivamente. Esto es una torre albarrana, que eso significa que la torre principal está conectada con el resto de la fortaleza por un viaducto que en caso de guerra pues se podía romper y quedar aislada la torre principal para estar a salvo frente al enemigo, ¿no? O sea, dejabas al enemigo aquí, claro, pero realmente tú te podías mantener aquí. Luego, bueno, pues dentro tiene unos cuantos matacanes. Vamos por aquí hay una especie de salón del trono, sí, que estoy viendo. Aquí tenemos una recreación del trono de Pedro I. Pedro I el Cruel. Pedro I el Cruel o el Justiciero, según quien lo diga. Sí, los son los enemigos. ¿Sí? Efectivamente, entonces, bueno, pues realmente fue de los reyes más importantes que pasaron por el castillo y realmente le debemos la edificación que vemos hoy en día, se la debemos en gran parte a su persona. Bueno, ahí lo podéis ver, Petrus Dei Gratia Rex, es decir, Pedro, rey por la gracia de Dios de Castilla, Castelle e Legiones y León. Efectivamente. Este es el famoso balcón. El archifamoso balcón. Balcón neogótico. Sí, o sea que esto sí es un añadido. Esto no es, o sea, es aprovechar el antiguo matacán que había. El matacán es lo mismo que eso, ¿vale? Ese sí se mantuvo, este que está aquí enfrente, sí, ¿vale? Sí. Para el que no sepa lo que es un matacán, es como si fuese una ventana cerrada con varias pequeñas ventanitas, ¿no? Donde, bueno, pues tú podías atacar al enemigo, podías tirar flechas. Su función era defensiva. Efectivamente. En este entonces, caso no tenemos una función defensiva. Efectivamente. Una función contemplativa. Efectivamente. Entonces fue aprovechar el antiguo matacán, que sí que estaba roto, y decidió hacer este balcón, que es una maravilla, pero yo siempre lo explico, ¿no? Que al final esto no es
no forma parte de una fortaleza, porque las fortalezas estaban hechas para poder defenderse. Entonces Sí, aquí, para mirar el paisaje, efectivamente, claro. Aunque pero bueno, el paisaje es espectacular. Realmente el cerro del castillo es muy importante desde la prehistoria, o sea, es un monte que puedes, o sea, está cerca del río Guadalquivir, que es un río que ya sabemos que es muy importante, luego Sierra Morena, Córdoba está muy cerca. Tenemos ahí el río. Entonces, nosotros, no, Aquello no sé vamos qué a pueblo ver, será. Sevilla está, Sevilla está en esa dirección, por ahí va la Vía del Ave y ahí la del Ancho Ibérico. efectivamente, Va en esa dirección, Sevilla está hacia allá. efectivamente, Y Córdoba a nuestras espaldas. Y hacia el sur, Málaga. efectivamente, Es importante saberse localizar cuando uno sí, está, saber dónde tiene el norte, el sur, el este y el oeste. Bueno, aquí efectivamente. también hay uno de los planos míticos de aquellos capítulos de Juego de Sí, Tronos. sí, salía de Lady Olenna viendo a las tropas de los Lannister llegar a su castillo. Los mira desde aquí, ¿no? Desde aquí, sí, sí. Claro, eso lo tuvieron que montar, porque si se hubieran puesto las tropas allá abajo, les las Claro, hubiese pillado el tren. Las totalmente. hubiese llevado por delante. Y Sí, sí, luego tampoco salen los olivos, los olivares que hay ahí, que efectivamente. ellos se lo pierden. Sí, Que ellos se lo totalmente. pierden. Pasa que ya sabéis que esto de Juego de Tronos es un rollito de Edad Media inglesa y lo Sí, valoran, el aceite de oliva como lo valoramos nosotros. totalmente. Les da igual, vamos, se mantequillizan y se quedan tan a gusto. En esta dirección se baja a la mazmorra. Aquí tienes un castillo con mazmorra, como debe de ser. Está bajando Eva delante de mí y aquí es donde... Bueno, realmente, Eva, una pregunta. ¿Esto Sí. era una mazmorra o es como se ha puesto ahora? ¿Sirvió de mazmorra alguna vez? Pues, a ver, siendo sincero, no estoy segura que sirviera de mazmorra. Esto realmente lo que tenemos es una recreación, esto ahora mismo es una sala de tortura y la verdadera mazmorra se supone que es esto, pero nosotros pensamos, al igual que nos hemos estado informando y tal, que realmente sería como una especie de silo para, bueno, pues para guardar cosas, ¿no? Alimentos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, hoy en día pues es más divertido decir que esto es una mazmorra de verdad. Es bastante más divertido y seguramente llegan los niños y les encanta. Les encanta, sí. Claro, que se utilizó también en Juego de Tronos. Sí, sí. Una de las cosas que habéis hecho, según veo, es tematizar todo el Sí, castillo. efectivamente. Con la serie. Sí, porque la gente que viene solo por Juego de Tronos pues quiere ver un poquito, vivir la misma experiencia que de la grabación, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos puesto en todas las zonas donde estuvieron, pues hemos puesto un fotograma para recordar cómo era, ¿no? Lo que está muy bien pensado. Esto, si el castillo fuese estatal, no lo hubiesen hecho, Eva. Ni de broma. Pero ni esta vista, Eva, del patio de armas es preciosa. Sí, Es tremendamente fotográfica. sí, Y más ahora que se nos ha quitado la gente porque no quiere aguantar el sol. efectivamente. Bueno, me has contado dos leyendas cuando estábamos en la mazmorra. Sí. A cada cual de ellas mejor. Sí, sí, una es la leyenda de Zaida, que la princesa Zaida era la mujer de Fad al-Mahmud, que era un príncipe, ¿no? En la época, entre las luchas de almohades y almorávides, más o menos sería siglo XI-XII, Sí. no sé muy bien. Podemos ir caminando por Sí, aquí, ¿no? Que sí. Invita, este tipo de leyendas invita a contarlas mientras uno camina entre las almenas. Entonces, sí, entonces pues ella se fue a resguardar al mejor castillo de Andalucía, Sí. que era el castillo de Almodóvar, y bueno, a su marido lo mataron y ella pues se quedó aquí esperando hasta que se enteró que se murió y ella pues... No fueron los cristianos quienes lo mataron, No, ¿no? eran luchas entre ellos, ¿no? Almorávides y almohades. Sí. Eran a lo largo de la invasión musulmana había muchas luchas de poder dentro de ellos, ¿no? O sea, Sí, claro. sí, entonces pues ella murió aquí de pena, dicen, en la mazmorra donde hemos estado. Y bueno, dicen que cada 28 de marzo ella se aparece por la noche llorando, mirando a ver si viene su marido, Fad al-Mahmud. ¿Tú lo has comprobado si es cierto o no es cierto? Yo No te lo has encontrado, ¿no? no me la he encontrado.
O sea que desgraciadamente. tenemos aquí también un castillo embrujado. Sí, eso dicen. Yo nunca he visto nada, pero gente que trabaja aquí sí me dice que ve cosas, que oye cosas. Ah, o sea que hay Sí, algo. eso dicen, sí, Hay sí. algo, ya, fijaos. Bueno, hay una más. Bueno, esto está muy bien, ¿no? El Sí, Torreón. Torreón del Moro. El Aquí Torreón del Moro. podemos ver Bueno, vamos para arriba, pero como está mandado. diferencias un poco entre lo que es una torre medieval, que las torres medievales suelen ser más grandes, o sea, medievales me refiero a cristianas más bien, y las torres árabes, ¿no? Entonces, las más pequeñas del castillo suelen ser las árabes y las más grandes suelen ser las cristianas, ¿no? Entonces, esta al final es una torre visual, o sea, para ver, básicamente, no tiene... Sí, y se ve bastante se ve bien. bastante bien, sí, Se ven sí. muchos kilómetros a la redonda. Sí, sí. Allá al fondo se ven las estribaciones de Sierra Morena, el pueblo de Almodóvar del Río, y allá se ve pues toda la vega del Guadalquivir, preciosa, la entrada, por donde hemos pasado antes, y el propio río Guadalquivir. Bueno, a ver, Eva, la otra leyenda. Sí, la otra Esta, leyenda. digamos que tiene más que ver con el dinero. Sí. Cuéntanos la otra leyenda. Sí, Pedro I decían que aquí guardaba sus tesoros, entonces, bueno, pues durante muchos siglos pues la gente se lo creyó firmemente y realizaban agujeros en la plaza de armas, en el patio de armas, para ver si encontraban los tesoros de Pedro I. Entonces, bueno, pues el patio estaba lleno de agujeros, de gente. Que habían subido Efectivamente. aquí a ver si Nunca encontraron nada y lo que dicen es que él cogió un pequeño bote aquí en el río Guadalquivir y llegó a Sevilla, al Alcázar, con el tesoro. Vale, Entonces nunca apareció. Nunca se quedó como leyenda Sí. y motivo para que agujereasen el patio de armas Efectivamente, durante siglos. efectivamente. El patio de armas hoy ya no tiene agujeros porque se encargaron, entiendo que hace ya lo menos un siglo o siglo y pico se encargaron de allanarlo y ponerlo bien. Efectivamente. Para que hoy podamos caminar sobre él. Efectivamente. Pero vamos, que igual os encontráis con una sorpresa y el día menos pensabais arreglar una cañería o algo Puede así. ser, ojalá, eso sería divertidísimo. Entonces os dirían, no, el esa estado, arqueología, lo que está por debajo del suelo no es tuyo. Ya, sí. Tiene que irse a un museo y tal y cual. Bueno, esto podría ser un museo para exponerlo. No tendría que irse a ningún sitio. Fantástico, sí. Se podría colocar aquí mismo. Efectivamente. Desde luego hay. Sí. Así que si encuentran el tesoro, yo creo personalmente, vamos, no si me oye alguien en la Junta de Andalucía, que sería el tesoro del castillo de Almodóvar del Río y se tendría que contemplar en Almodóvar del Río. Efectivamente. Bueno, Eva, yo no sé si tú tienes hijos, pero ya sí, sabes tengo que 3. Lo que más le gusta a los niños son las espadas. Le encanta, le A encanta. mí si me llegan a traer aquí de niño me hubiese vuelto loco la espada de Excalibur en mitad del castillo, pero no solo eso, sino que tienen una exposición aquí sobre las almenas de espadas, unas históricas, otras directamente fantásticas, como la espada de Odín. ¿Tienes fotos, Rafa? ¿Lo sacas o no? La de Carlomagno es histórica. Bueno, ¿hay alguna más? Sí, totalmente. Estas espadas, claro, la gente se quedará mirándolas fascinado, porque las espadas, aunque ya no se utilizan, nos siguen gustando muchísimo. Por supuesto, y además, hombre, aquí se puede ver un poquito la evolución, ¿no? Desde la falcata ibérica, que es la primera, de todas, que es original, ¿vale? Es la única que es original de todas las espadas que hay. Las demás, original. Sí, luego las demás son todas réplicas, pero bueno, ayudan al visitante a ver un poquito la evolución. Al principio pues las espadas se cogían con 2 manos, luego ya con una, luego tipo las de mosqueteros, ¿no? Que son las más actuales. Romana. Tenemos una espada romana, bueno, que era hispánica también, el Gladium Hispanicum. Efectivamente. Se pueden ver, espada vikinga, la tizona española, la espada de los templarios, la de Robin Hood, Gengis Khan, Ivanhoe, espada escocesa, Cristóbal Colón, los Reyes Católicos, tanto monta, tonta, tanto. El mandoble de los Reyes Católicos con su escudo. En fin, maravilloso. Espada de los mosqueteros, sable de la caballería española. Solo falta uno aquí, que es el sablazo de Hacienda, que lo podéis poner en la almena que os falta. Ese mejor no hablar. Se pone el sablazo de Hacienda, pero ya directamente con el impreso. No hace falta una espada. Lo colocan ahí, que es el que más duele de todos, sin ninguna duda. Jaque mate. Como aquí todo está cuidado al milímetro, tienen una sala de maquetas, aprovechando una de las torres, en la que han construido, nunca mejor dicho, 2 maquetas. Una, el castillo en tiempos de guerra,
y otra el castillo en tiempos de paz. El castillo antes de las intervenciones que se le practicaron en el siglo XIX. Es decir, donde estaríamos ahora mismo sería aquí, en este punto. Esta es la torre cuadrada, que es una torre medieval. Y la torre del homenaje es la que está La aquí, torre del junto al homenaje verde. es esa, efectivamente. Esa de allí. Bueno, como veis, la gente vivía transformación- dentro del castillo. Efectivamente. Como veis, la transformación que tuvo en el siglo XIX fue grande, pero tampoco alteró lo principal del castillo. Como nos indicaba antes Eva, vemos perfectamente la comunicación con la torre del homenaje, que es una torre albarrana. Esta de aquí es la torre redonda, con un arco de herradura, hay muchísimos en el castillo, donde se puede ver el árbol genealógico de los propietarios, los condes de Torralba. Está hasta, me has dicho Eva, hasta el abuelo. El abuelo, sí, Hasta el abuelo Fernando de la actual. Solís Bomón y Atienza. Rafael de Esmaisier y Farina es el tío tatarabuelo de mi marido, que es el que restaura el castillo, ¿vale? Y aquí sale el comprador, Francisco del Corral y Guzmán, ¿vale? Con toda su rama, y luego Íñigo Fernández de Córdoba y Mendoza, que fue el primer conde de Torralba, y llega un momento en la historia que es el título y la propiedad pasan a una sola persona. Y ya pues se mantiene unido Se funden los hasta condes de ahora. Torralba con los señores de Almodóvar del Río. Efectivamente. Y aquí tenemos un documento importantísimo. Sí, este es el la documento venta, de el compra. contrato de compraventa entre Su Majestad el Rey Felipe IV, ahí lo tenéis, Hizo al muy señor ilustre señor, Francisco el Corral y Guzmán, caballero de la Orden de Santiago, 24 de la ciudad de Córdoba, de la villa de Almodóvar del Río, su jurisdicción, señorío y vasallaje, y de la alcaidía perpetua del castillo y fortalezas que hay en dicha villa en el año 1629. Bueno, Eva, ¿es original o es una copia que habéis puesto? Es una copia. Una copia, obviamente. La original está en nuestro archivo. Detectar la suerte, ¿no? Una copia muy lograda. Bueno, es idéntica, o sea, se ven las dos iguales y no sabes cuál es la original. Sí, eso efectivamente es un poco también porque mucha gente se pregunta que cómo es posible que un castillo sea propiedad privada, ¿no? Y entonces fueron propiedad privada. Bueno, sí, vale, es verdad. A no ser que perteneciesen al rey, si no era Bueno, o el rey o propiedad privada, pero es verdad que hoy en día hay muy pocos castillos en España que sigan permaneciendo algunas familias. Normalmente son caros de mantener. Son caros de mantener e inútiles realmente. Ahora pues es verdad que con el turismo pues es posible mantenerlos y realmente en el momento en el que el conde de Torralba lo hereda, él fue un romántico que decidió a toda costa pues gastar toda su fortuna en arreglarlo tal y como estaba, ¿no? Tardó 34 años de su vida estudiando, restaurándolo, porque él tenía ese sueño de que el castillo volviera a su romántico, muy de la época. Muy de la época, 19, efectivamente. Él hizo un viaje alrededor del mundo con su hermano, el Marqués de la Motilla, durante 2 años, 1886 hasta septiembre de 1887, y le ayudó para inspirarse y ver lo que hacían también otros países, ¿no? Porque es verdad que si te vas a Inglaterra, a Francia, a Italia, es mucho más común que aquí en España, ¿no? Entonces él fue un pionero en el sentido en decir, oye, pues voy a arreglar una fortaleza que hoy en día no tiene ningún valor económico en aquella época, ¿no? O sea, los propietarios que estaban, sus castillos estaban en ruinas, los dejaban. En los 90 no servían para nada. No servían para nada, ya una fortaleza pierde su utilidad y entonces pues dice, pues yo lo voy a restaurar, ¿no? Entonces fue un romántico y bueno, y gracias a él pues hoy en día tenemos este castillo. Efectivamente. Este señor al que homenajean aquí con un retrato. Sí, Rafael de Esmaisier y Farina, conde de Torralba, 12º conde de Torralba, y aquí tenemos una réplica de su testamento, que también es bastante... sí, un señor testamento. Entonces, pues siempre nos gusta mostrarle a los visitantes lo importante de esta página, ¿no? Porque él dice, recomiendo a las personas que disfruten este legado la terminación de las obras del castillo de Almodóvar del Río y de sus dependencias, empezadas por el testador en el año 1902 y continuadas sin interrupción de un solo día hasta la fecha. Pues además del interés histórico y arquitectónico de la fortaleza, tiene para la familia Motilla Torralba el valioso recuerdo de venir unida a su posesión a la del mayorazgo de Corral
desde que fue comprada la corona, el señorío de Almodóvar del Río, unido posteriormente al condado de Torralba. Entonces, al final, esto lo explica mejor también el árbol genealógico y el documento de compra. Perfectamente, claro, que sí. son dos documentos que están debidamente enfrentados. Efectivamente. Por un lado tienes el momento en el que la familia compra el castillo y por el otro en el que le hace la gran reforma. Efectivamente. Aunque eso sí, esto da un montón de gastos de mantenimiento. Por supuesto. Si da gastos cualquier casa, no quiero ni pensar en un castillo. Efectivamente. Imaginaos lo que gastéis cualquiera de vosotros en vuestra casa, especialmente si es algo antigua. Sí. Sí, es verdad. Sí, tenemos además, o sea, el castillo está abierto todos los días del año y bueno, al final es una empresa, ¿no? Que hay que hacerla sostenible, ¿no? Entonces, una empresa que genera riqueza, que efectivamente, crea puestos de trabajo, muchísimo. Riqueza real, riqueza en el sector privado. Efectivamente. Hay una demanda real que atiende este tipo de oferta cultural, porque esto, no lo olvidéis, es tan cultura como un museo. No deja de ser un edificio histórico, totalmente restaurado, en el que además, bueno, pues se muestran un montón de elementos históricos como esas mismas espadas que hemos visto, los escudos, etcétera. Hasta la propia configuración del castillo te permite hacerte una idea de cómo era un castillo genuinamente medieval, por más que se le hiciesen algunos añadidos posteriormente. El escudo del conde de Torralba lo tenemos aquí. Alberto Garín hace su entrada triunfal en la Torre del Maestre. Pues qué bien lo tenéis puesto, ¿no? Hay un museíto ahí. Sí. La Torre del Maestre es la segunda torre más importante del castillo. Aquí tenemos, pues, bueno, un reportaje fotográfico del antes y el después de la restauración para mostrar un poco al visitante la gran labor que hizo el conde de Torralba durante 34 años de su vida y ver cómo se encontró la fortaleza en aquel momento, ¿vale? Esta es la torre del homenaje, se ve claramente, aquí tiene su escudo, el único merlón que quedaba. Este es el original, que es el que está pegado a la torre del homenaje, luego los demás son réplicas, son reconstrucciones. El patio de armas, efectivamente. El trabajo que hizo fue la silueta del castillo, cómo estaba en 1900. Aquí tenemos más fotografías. Las cosas que se han ido encontrando. Sí, ¿no? Las cosas que se han ido encontrando porque, como os he contado antes, el cerro era muy importante desde la época de la prehistoria, ¿no? Entonces, es un cerro perfecto. Sí, sí. Clavado en un lugar idóneo. Y realmente es verdad que la primera construcción que tenemos constancia, que eso no significa que fuera la primera, es árabe, pero del siglo VIII, ¿no? Pero realmente hemos encontrado muchísimas cosas íberas, romanas. Tenemos unas cuantas monedas tan antiguas como de finales del siglo III, claro, antes de Cristo. Y realmente el pueblo, o sea, la zona se llama Cárbula, ¿no? O sea, que es un nombre... Es decir, lo de Almodóvar, entiendo yo que vendrá del árabe. Exactamente, pero Cárbula era el nombre romano, ¿no? Tenéis monedas íberas, monedas romanas y, por último, monedas andalusíes. Podéis ver aquí, del califato omeya, un felús del siglo XI... Romanas, evidentemente, es lo que más han encontrado, sí, porque los romanos tenían auténtica pasión por las monedas. Efectivamente. Hasta en la India se han encontrado monedas romanas. Sí. Y aquí hay restos arqueológicos que se han ido encontrando también. Sí, el torito íbero también, que eso fue un gran hallazgo. Luego trozos de mosaicos, en fin, restitos que incluso si vas todavía por el cerro te puedes encontrar restos a lo mejor de incluso algunas cosas del conde de Torralba que trajo aquí de mobiliario y de vajillas y eso que durante la guerra civil pues tiraron por el cerro, ¿no? Tiraron también una lámpara que la recuperamos y entonces vas por el cerro y te vas encontrando cosas, ¿no? Era una guerra, con lo cual... Entonces, la peculiaridad de esta torre es lo mismo. Al final, los detalles que hizo el conde de Torralba fueron las ventanas, porque recordemos que una fortaleza medieval no podía tener estas ventanas, ¿no? Entonces, ni debía, efectivamente. Entonces, es un detalle muy bonito que hizo el conde de Torralba cuando la reconstruyó y las puertas que protegían las ventanas, ¿no? Que él todo en fin, es un trabajo precioso y perfecto para proteger estas ventanas, ¿no? Y luego aquí tenemos una fotografía muy
Bueno, muy emotiva, ¿no? Que sale el conde de Torralba asomándose a su balcón de la Torre del Homenaje en 1931, un año antes de morir, bueno, pues viendo su trabajo casi terminado, ¿no? La obra de una vida. Sí. Está bien. ¿Ves? Esto es el antiguo matacán que estaba roto y aquí el... Para que veáis que merece la pena dedicarle a algo mucho tiempo y mucho esfuerzo. Merece la pena porque las cosas quedan. Lo que no queda es las borracheras, el perder el tiempo y todas estas cosas. Pero esto queda. Del conde de Torralba nos seguimos acordando y se seguirán acordando las generaciones que vengan. Nosotros somos solo un eslabón más en la cadena y podrán ver pues, lo que tenemos ahora mismo Eva y yo delante de nuestros ojos, que es esta vista tan bonita. Pues lo tenéis cuidado al milímetro, ¿eh? Sí. Hasta el jardincito, aquí abajo. Nos ha metido Eva por unos pasillos que conducen a la capilla, porque como buen castillo, pues tiene su capilla, evidentemente. Aunque esta sí que está muy, pero que muy restaurada, ¿eh? Bueno, voy a explicar un poquito la historia porque esta capilla es neogótica también. La realizó el conde de Torralba en 1917. Bueno, pues porque él no encontró ningún indicio de que aquí hubiese una capilla anteriormente. Hay varios estudios, pero no tenía nada seguro, ¿no? Entonces él decidió hacer esta capilla nueva y se fijó en la cúpula de la iglesia de la Magdalena en Sevilla, que fue el mismo arquitecto el que la encontró, la descubrió, o sea, la cúpula mudéjar, y entonces, bueno, pues la copió aquí. ¿Qué pasa? Que el conde de Torralba no terminó el proyecto ornamental que quería hacer aquí en la capilla, entonces, bueno, pues estaba todo blanco, ¿no? Y sin decoración, pues eso, lo mismo, porque durante la guerra también se quemó todo lo que el conde de Torralba trajo. Y entonces, pues es una cosa que nosotros hemos terminado aquí, en el sentido de que hemos terminado el proyecto ornamental que él quería hacer. Esto es lo último que se ha construido, ¿no? Sí, 1917. Lo que pasa es que el proyecto ornamental lo hemos hecho nosotros en 2023. Entonces, se ve aquí en las letras, ¿no? Don Rafael Desmaisier, 12º conde de Torralba, hizo esta capilla en el año 1917 y su sucesor, Fernando Solís Beaumont, señor del castillo de Almodóvar del Río y de la Reina, que es una finca que viene también de la familia, ¿no? Lo pintó para sus hijos en 2023. Entonces, bueno, pues terminamos la capilla y celebramos la primera comunión de nuestra hija. Compramos y restauramos un retablo gótico valenciano del siglo XV y luego diversas piezas de la familia que la hemos puesto aquí. Bueno, pues está muy bien. Aquí una pregunta. Sí. Mátame si quieres. Sí. ¿Hay gente lo utilizáis para bodas? Porque a mí me consta que muchos castillos se utilizan para bodas. No se puede utilizar para bodas porque para eso necesitas un permiso muy especial de la iglesia. Entonces no se puede utilizar para una misa privada. ¿Esto está consagrado? Que yo sepa, no. Ah, no está consagrado. Bueno, o está desacralizado o no sé cuál es el nombre, pero desde luego aquí no se puede celebrar una boda. ¿Se pueden celebrar misas tampoco? Bueno, sí, misas sí, y la primera comunión, por ejemplo, no te pone en pega. Vale. Pero no lo tenemos abierto para ese tipo de celebración en el castillo. O sea, nosotros, este sitio es solo de visita, no es... Bueno, si quieres celebrar una misa privada, pero normalmente no. Vale. Alabastros. Es alabastro a las ventanas de la capilla, sí, para que tenga un ambiente más íntimo. No se distingue bien en la cámara, porque está un poco lejos, pero vamos, es alabastro, efectivamente. Alabastro translúcido. Sí. Bueno, como veis, tienen cuidado esto al detalle, hasta incluso la capilla, que siendo una parte, podéis ver, muy nueva, está hecha con un gusto, como diría Alberto Garín, exquisito. Hasta aquí llega nuestra visita de este castillo, que es una maravilla, y terminamos en el palacio. Pero este palacio no os lo voy a enseñar, porque este es lo que se conoce aquí como el palacio neogótico, y es privado. Es las dependencias privadas de los propietarios del castillo. Lo podéis ver ahí, lo digo por si venís. Zona privada, espace privé en francés.
Tienen ahí la estatua es El Gran Capitán. del Gran Capitán. Vale, lo de los propietarios. Bueno, Eva, que ha sido un placer, nos ha encantado. A mí me ha gustado muchísimo, espero que a vosotros también. Muchísimas gracias. Un placer. Solo una pregunta, por si alguien quiere venir, que yo después de esto y de la manera en la que nos lo has enseñado, creo que va a querer venir mucha gente. ¿Qué hay que hacer para venir aquí? Aparte de venir hasta Córdoba, una vez en Córdoba uno viene hasta el Almodóvar del Río, ¿esto abre todos los días? Todos los días del año, un horario bastante amplio, o sea que ahora en verano pues hemos cambiado el horario, más bien por la mañana temprano hasta las 3 de la tarde y los fines de semana sin interrumpidamente desde las 11 hasta las 8 de la tarde. Bueno, pues lo y luego, sabéis. todos los días del año, menos Navidad y Año Nuevo. Si venís a Córdoba o si venís a Sevilla, que tampoco está lejos, que de aquí a Sevilla, no sé, puede haber De aquí a hora y media. Sevilla yo tardo hora y 20, sí, en coche hora y Pues 20. eso. Sí. Que está, o si viajáis de Córdoba a Sevilla por Andalucía, vamos, aparte de deleitaros con la vista y la silueta del Castillo Almodóvar del Río, que es inconfundible, merece la pena pasároslo, aseguro. Bueno, no hace falta que os diga nada, porque lo acabáis de ver. Espero que os haya gustado a todos.